hablábamos tempranito, los vínculos familiares hoy día en nuestro país son muy diversos, y no solamente vinculados a la sangre, no, también aquellas personas que en el día a día van conectándose con otros, como es el caso, por ejemplo, de papás de acogida, que quieren que estos pequeños, que estas niños, niñas, adolescentes no pasen por el sistema y puedan recibir el cariño, la comprensión, el calor de hogar que sabemos es tan necesario para el desarrollo de ellos. ¿Cuáles son los desafíos que tienen estas familias? Está muy bien retratado en el libro Yo también soy tu papá, de Pablo Rivera, doctor en sociología, diplomado en escritura narrativa y, bueno, en estos casos ahora autor del libro, además papá en construcción constante. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy buenos días, Luis, Camila, gracias por la invitación. Sí, gracias por estar acá. A la mañana muy tempranito hablábamos también de esta nueva ley de adopción en nuestro país que viene a agilizar un proceso tan sensible pero tan importante también para una sociedad como es el bienestar de los niños y niñas y adolescentes. ¿Cómo te vas vinculando tú con esta forma de paternidad? La verdad es que es un poco eso lo que me animó a escribir el libro, ¿no? De alguna forma nosotros nos hicimos disponibles para ser familias de acogida, precisamente tratando como de poder atender a esa necesidad de cuidado que tienen muchos niños, niñas y adolescentes, y consideramos que, bueno, era una manera de resolver también como nuestra pregunta por la paternidad. Y después los hechos se fueron imponiendo, digamos, por razón propia y lo que pensaba hacer una historia quizás breve, se fue alargando con el tiempo, y lo que trato de alguna manera de contar ahí en el libro es que esa experiencia de ser familia de acogida y de la paternidad en general, ¿no? Transforma a las personas, ¿ya? Transforma efectivamente la vivencia de los niños y niñas, pero también transforma a quienes cuidamos, eso es así como innegable. Y nada, ahí en el fondo como se va entretejiendo una historia entre niños y adultos, yo creo que eso es algo que es más o menos universal. Sí, pero Pablo, ¿cuál es la historia particular que tuviste tú con este pequeño? Porque esta es una carta que escribes y que se transforma en libro. Y no solamente contiene, me imagino, esta carta, todo el amor, todo ese vínculo que se logró construir, porque tú eres un papá en construcción, como también te autodefines, sino también los desafíos que implica nuestro sistema para aquellas familias que se quieren pasar a transformar de ser una familia de acogida a ser una familia permanente. Como muchas veces el sistema también le da la preferencia o la prioridad a las familias biológicas que no han tenido vinculación con estos pequeños. Sí, mira, como para poner un poco las cosas en contexto, digamos, y narrar la historia que contamos en el libro, efectivamente, el cuidado en mi caso era por un tiempo definido, buscando que en el fondo proteger a un menor, mientras se buscaba a otra persona en su familia biológica que pudiera asumir su cuidado, digamos. Por distintas circunstancias, esto no fue posible, y de alguna manera lo que trato de ahí de denunciar es que efectivamente el proceso lo que la justicia conduce muchas veces en el fondo se dilata innecesariamente. Lo relevante aquí no es tanto como los adultos resolvemos las cosas, las posiciones que vamos a tener los adultos, sino que efectivamente qué es lo que se hace para proteger a ese niño que necesita protección, ¿no? Lo contaba un poco, a veces las audiencias de juicio se suspendían y una suspensión significa alargar el tiempo de estadía 4 o 5 meses y no fue solo una suspensión, ¿no? Entonces lo que inicialmente pensaban ser 3 meses se convirtieron en 7 años. Y yo quiero ser bien preciso en ese sentido al decir que efectivamente el libro lo escribí en un tiempo, lo empecé a escribir, me demoré casi 5 años en escribirlo, donde efectivamente las condiciones para como garantizar esa permanencia no estaban tan resueltas como lo que podemos decir ahora esta semana, ¿no? El lunes se aprobó la nueva ley de adopción que reforma el sistema y que de alguna manera impide que ocurran situaciones como la que me tocó vivir a mí. O ahora se fija un plazo, digamos, el Estado se autoimpone un plazo para resolver la situación proteccional de un menor, cosa que en el caso nuestro no estaba tan así, ¿no? Y yo diría que ahí también está lo segundo. Efectivamente, como las familias biológicas, a mí me gusta hablar como de las familias del corazón y las familias de sangre, ¿no? O la familia de la guata, como a veces le decíamos aquí a mi niño.
Eh, bueno, efectivamente hay circunstancias que son muy distintas, cada historia puede ser muy diferente, ¿no? Pero en general el sistema tiende a privilegiar el vínculo sanguíneo. Hay una creencia de que en el fondo estar con la propia sangre siempre es mejor. Y efectivamente yo creo que puede ser esa la situación de muchas personas, pero no es la situación de todas las personas. Entonces yo creo que la nueva ley en ese sentido se hace cargo de esa necesidad, ¿no? Cuando a veces puede ocurrir una vulneración por distintas causas, bueno, ¿cómo se repara? Y efectivamente, habiendo posibilidad de generar un vínculo. Las familias de acogida lo que tratan efectivamente es de poder como cuidar a un niño y darle la protección que una institución le puede dar por las características materiales que tiene, digamos. O sea, acá en la casa un niño es criado con las rutinas que significa criar a cualquier niño, con la atención a sus emociones de manera mucho más personalizada, y eso es lo bonito del sistema de familias de acogida, ¿ya? Que a mí no me gustaría que mi historia como que se animara a la gente a que lo pudiera hacer, todo lo contrario, yo creo que es muy bonito porque, como insisto, es algo que cambia vidas, las transforma, ¿no? Así que nada, y estoy contento en ese sentido también que la ley como que ahora facilita un poco más las cosas. Sí, bueno, lamentablemente hubo un periodo del tiempo, aunque todavía hay algunos que hablan de las consecuencias, por ejemplo, cuando detienen a un niño una y otra vez, o algún adolescente cometiendo delitos, un niño institucionalizado, un niño que pasó toda su vida en alguna institución del Estado, y claro, se va generando esa presión también de lo que pasa al interior de estos establecimientos con todos los cambios de nombres que hemos tenido y todo, pero claro, nunca fue de la mano con esta otra opción, pues de poder ir entregando una mayor apertura, mayor facilidad también para poder adoptar, respetando, por supuesto, las normas básicas que hay que tener para poder evitar que también lleguen a un lugar donde a lo mejor van a ser vulnerados nuevamente. Para preguntarte desde ahí, desde la sociedad hoy día, ¿cómo se van viendo las nuevas familias? ¿Cómo se van viendo las nuevas conformaciones también de relaciones parentales? Porque hoy día van apareciendo los padrastros, por ejemplo, van apareciendo los papás adoptivos, los papás obviamente temporales. ¿Cómo lo ve la sociedad también en esos niños igual? Yo ahí como que tengo dos respuestas quizás, ¿no? Una que viene quizás de mi experiencia propiamente tal, de transformarme en un papá de acogida y a partir de eso desarrollar la paternidad, y otra que quizás viene más de mi lado sociólogo, ¿ya? Eso ahí como que lo admito. Voy a partir quizás por lo segundo al insistir en que efectivamente y distintos modelos de familia han existido siempre. Lo que pasa es que a veces lo que se transmite es una idea que puede resultar parcial. Ayer mismo en el lanzamiento del libro, digamos, el encargado de la Fundación Cultural Providencia, que fue donde se hizo el lanzamiento, contó una anécdota, ¿no? De cómo él llamaba en las actividades del invierno, que venían niños y todo, niños y niñas, entonces le decía, bueno, niños, niñas, díganle a sus papás que se suscriban a nuestras redes sociales para que tengan acceso, puedan venir de nuevo, y un niño como de 6 años se paró y le dijo, don Patricio, no sé, ahí su nombre, pero yo vivo con mi hermana, es como mi hermana la persona que me cuida, ella se puede inscribir. Y resulta que esta persona, digamos, del centro cultural decía, bueno, eso a mí me cambió, esa manera que entró el niño y dijo esto. Porque efectivamente me hizo tomar conciencia de que funcionamos con una representación de familias que no necesariamente es la realidad de todos. Y ahí voy a mi punto de vista como autor, ¿no? También lo cuento en el libro. Yo vengo de una familia donde mi propia mamá estuvo en familia de acogida hace 70 años atrás, ¿no? O la historia de mi papá, que creció en una casa, digamos, con pocos recursos y que en algún minuto, bueno, hubo un padrino que tuvo que hacerse cargo de él por un par de años, ¿no? Entonces, lo digo a propósito de que, claro, todas estas configuraciones siempre han estado. Lo que pasa es que hay ciertas formas de familia que adquieren mayor visibilidad. Y lo que estaba pasando en el tiempo últimamente es que se han ido siendo más visibles estas otras formas, ¿no? Y lo vemos en los colegios. A mí, por mi trabajo como investigador y académico, he trabajado en colegios donde se ve esto, como lo que ha cambiado es que las nuevas formas de familia son más visibles y en el fondo las instituciones lo hacen aparecer más. Y en eso, claro, han aparecido también familias homoparentales, familias monoparentales,
¿no? Niños que se crían con sus abuelos, y ese tipo de situaciones siempre han existido, ¿sí? Como te digo, ahora el tema es que tienen nombre estas situaciones, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido esa diversidad nos hace ganar en reconocimiento y también en bienestar de los niños, ¿no? Porque en el fondo lo relevante aquí es Claro. saberse cuidado, ¿no? Claro. Saberse elegido, saberse protegido. Entonces, la investigación muestra cómo eso es lo más importante. Ahora, Pablo, te quiero hacer una pregunta que quizás sea un poquito difícil de responder, pero ¿cuándo tú sentiste que el vínculo con tu niño, como con tanto cariño le dices, pasó de ser algo transitorio a algo ya que se sentía definitivo? ¿Cuándo realmente dijiste, no, yo no soy papá de acogida de este niño, yo soy su papá? Yeah. Le digo, me da un poco risa, pero le digo niño. Yo usualmente en la casa le digo pollo, le digo niño, ya como está más grande, entonces quiere que le diga por su nombre de pila, ya una cosa, ahí tenemos una pequeña batalla. Pero mira, yo creo que para mí hubo un momento fundamental en esta historia cuando estábamos ya, nosotros al principio cuando lo recibimos efectivamente nos evaluaron como familia de acogida, y una de las cosas que se evalúa en las familias de acogida es tener la capacidad de desarrollar apego, pero también la capacidad de generar, como de tener desprendimiento, por así decirlo. Entonces en el fondo como que tener conciencia permanente de que el niño está en una situación transitoria y se va a ir con una familia adoptiva o va a volver a su familia de origen. Y nosotros estábamos muy claros en eso. Pero claro, como decía hace un rato atrás, como los tiempos se fueron alargando y se fueron extendiendo y esto no se solucionaba, hubo un minuto donde, a propósito de una circunstancia que yo abro, relato un poco con eso, ¿no? Como un día que yo tenía que llevarlo a encontrarse con su tía, que iba a ser la persona que lo iba como a recibir. Bueno, esa tía, por distintas razones que escapan también a su propia como voluntad, finalmente no lo pudo hacer. Entonces, claro, en ese minuto cuando yo me di cuenta que como que íbamos y finalmente esto no iba a poder pasar, y vi un poco como la tristeza, como la especie como de, no es tristeza, esta cosa como un poco como que él se sentía un poco desorientado, como dónde voy a estar, no sé qué. Ahí fue una cosa que como que a mí me movió a decir, ¿sabes qué? Acá lo que se necesita siempre es un papá. Y como cualquier papá de cualquier persona, hay que estar en el momento presente. Yo no sé cuánto tiempo voy a ser papá de él, como cualquier papá. Mi propio papá no sabe cuánto tiempo va a ser mi papá, porque nunca sabemos, ¿no? Ahí como solo Dios sabe cuánto uno va a estar en la vida de alguien más. Y por eso mismo me decidí decir, como sabes qué, ya no puedo seguir sintiendo solamente un cuidador. Este niño lo que necesita es que alguien se plantee como su papá, y si resulta que él se tiene que ir a otra casa, bueno, va a ser este papá el que le va a enseñar cómo transitar. Y ahí fue como el momento en que eso cambió. Yo diría que fue ya como a los 8 meses, 9 meses más o menos. Yo creo que eso fue como un poco así. Ahora, si vuelvo para atrás, probablemente esto lo tenía en mi corazón desde antes de recibirlo, ¿no? Claro. Como cuando uno dice, mira, me quiero convertir en alguien que va a cuidar. Claro. Ser papá es cuidar, si al final eso es. Es verdad, es verdad. Y ahí preguntarte cómo se trabaja también con estos niños y niñas, en este caso, con tu pollo. ¿Cómo se trabaja también, o la institucionalidad también, trabaja en la parte emocional, la parte psicológica de ese momento en el cual, chuta, estuve con alguien que es una figura importante en mi vida, es una figura paterna, y resulta que ahora voy a tener que pasar al núcleo de otra familia y comenzar sí. A lo mejor el periodo de nuevo? ¿Cómo se trabaja con ellos también? El programa de familias de acogida contempla un acompañamiento psicosocial, ¿eh? En ese sentido, como hay procesos que son que van un poco siguiendo la trayectoria del niño y preparan las transiciones. O sea, de hecho, en un principio, cuando yo cuento este relato, ¿no? Cuando esto que él se podía ir con su tía y finalmente no se pudo ir, eso estaba dentro de un proceso súper regulado y como en el fondo como progresivo. Hay un cuidado en ese sentido. Lo que muchas veces pasa, y que ahí donde yo tengo la esperanza, es como lo que plantea la nueva ley, es que, claro, faltan siempre los recursos. Entonces, el acompañamiento que se hace es un acompañamiento quizás estandarizado en términos psicológicos, que los profesionales que están ahí son profesionales competentes, que están puestos en la tarea, pero que a veces hace poco, porque la vida de cada niño es tan distinta que a veces el acompañamiento que se requiere es como mucho más funcional y mucho más preciso, y ahí donde a veces hay algunas grietas. Pero hay un proceso de acompañamiento y en teoría, bueno, no en nuestro caso no nos pasó, pero también hay un acompañamiento que es como posterior. Cuando un niño se va, hay un seguimiento que también se le hace a ese niño, porque se cautela que una transición sea como lo más cuidada posible, ¿no? Ahora, ¿qué hay de cómo también se recibe este vínculo, este nuevo vínculo por parte del entorno?
En el caso tuyo, como papá, bueno, me imagino que también para tu niño, viniendo desde otra familia nuclear, ¿cierto? Ahora tenemos esta nueva configuración familiar en donde Pablo es mi papá, para que nos cuentes también cómo ha sido ese proceso adaptativo, porque por una parte está el no tener quizás garantías estatales cuando no está el vínculo. Me imagino ya ahora con este avance en la ley va a ser una garantía para esas familias decir, ya bueno, ahora sí, vamos a acelerar estos procesos y ahora legalmente soy tu papá, legalmente soy tu mamá. Pero ¿qué pasa con las familias de esta, tuya en este caso, de la nueva familia, de esta nueva configuración? Mira, yo quisiera precisar algo en el sentido de que la nueva ley lo que establece es que las familias de acogida que antes estaban como impedidas técnicamente de adoptar, ahora eventualmente en algunos casos pueden hacerlo, ¿ya? Ahora yo creo que esta cosa de acortar los plazos facilita que efectivamente los apegos se resuelvan mejor, ¿no? Como todos tenemos claro cuánto tiempo va a ser, ¿no? Eso yo creo que eso ayuda mucho. Pero respondiendo a tu pregunta en particular, sí, pues, es como, a ver, se es papá o se es mamá siempre dentro de un núcleo mayor, o sea, como quienes cuidamos, al mismo tiempo somos cuidados. Y ahí es súper fundamental que las familias extendidas apoyen, ¿ya? Porque al final en la vida corriente se desarrolla, en el caso de mi familia, igual que cualquier otra familia. O sea, hay veces que yo necesito que alguien me apoye con el cuidado para solucionar alguna... Entonces, bueno, están, no sé, mi suegro, está mi mamá, está mi papá. Vamos los domingos a comer a las casas, ¿no? Es como todo eso. Entonces, las familias en ese sentido, nuestras, son fundamentales en ese acompañamiento. Y bueno, ahí pasaba de todo. O sea, como hay, en mi caso en particular, quizás a mi familia propia le resultó un poco, se demoraron quizás un poco más a hacerse la idea, por lo mismo, porque yo vengo de una familia que es como súper dada a los apegos. Entonces también esta cosa así como, oye, bueno, si me encariño después va a partir y me va a sentir mal, quizás como que se demoraron un poco más. Y mi familia política todo lo contrario, o sea, básicamente como que fue una fiesta desde que llegó, ¿no? Y ha sido bonito como comprobar también esos estilos porque son importantes para nutrir nuestra propia familia, así eso es importante. Claro, sí, finalmente es la construcción entre todos de este concepto de familia. Se van sumando ahí los amigos, los familiares políticos, como dices tú, los familiares de sangre. Pero también preguntarte un poco con el objetivo de este libro, además obviamente de contar tu testimonio. ¿Crees que va a ayudar hoy día a alguna persona, alguna familia, y claro, alguna persona también, porque pueden solteros también ser familias de acogida, concretar esa idea? A lo mejor lo están pensando, lo vienen analizando. ¿Crees que este libro los podría ayudar a tomar una decisión? Gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. Yo como que pienso que quizá después de haberlo terminado, como que digo ya cuáles son los objetivos que tiene este texto, ¿no? Esta aventura en la que me embarqué. Y yo quisiera transmitir como dos cosas, ¿no? Una, como que efectivamente la paternidad es algo que cambia y que hay muchas formas de ser papá. Y yo creo que cuento mi propia experiencia para decir cómo lo aprendí, como en el fondo esto fue una cosa que a veces hay una decisión, pero hay cosas que van pasando y en esa es una aventura y es una aventura compartida. Entonces, creo que contando que pese a las dificultades, las cosas salen bien y como que hay esperanza detrás de eso que puede parecer opaco a veces, yo animaría a la gente que lo pensara, digamos. De verdad que ser familia de acogida, adoptar, es cambiar una vida, ¿no? Entonces, y lo digo, y no solamente en términos paternalistas de que voy a cambiar la vida a alguien que lo necesita, sino que también uno cambia, ¿no? Yo le escribo un poco la carta a mi niño diciéndole, mira, quiero que tú aprendas que convirtiéndome en tu papá, yo también me convertí en papá de mí mismo. Yo creo que eso es un viaje súper bonito, que es como colectivo. Y que sepas esté o yo no esté, que eso me pasó, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que sí, si la gente lo está pensando, ojalá este libro les sirva como para dar ese paso. Y quizás el segundo objetivo era denunciar un poco las dificultades. Como digo, ahora es un tiempo quizás más feliz por estos cambios en la ley, pero bueno, ahora hay que ponerlo en marcha, ¿no? Y el mensaje central ahí es como que la institucionalidad no cuida a las instituciones, sino que cuida a los niños. Y yo creo que eso es como lo fundamental, ¿no? Entonces también me gustaría que mi texto sirviera como para recordar que no vaya a ser que por cambiar la ley como que nos dormamos en los laureles y finalmente dejemos de pensar que lo que está aquí detrás es el cuidado finalmente de niños y niñas, ¿no?
que eso es lo central. Sí, sin duda, Pablo. Así que ojalá que lo puedan leer y que les sirva. Ojalá así sea. Bueno, para que nos cuentes también finalmente dónde podemos encontrar este libro. Aparecía por ahí el Instagram, yo también soy tu papá. Y bueno, dicho sea de paso, que bueno, y quizás ayuda también un poquito que la misma madre del presidente de la República, todavía en ejercicio, ¿cierto? María Soledad Font, se haya hecho parte del lanzamiento de este libro. Ella también, entiendo, con su marido son familias de acogida. Entonces, por ahí hay una cercanía también respecto hoy día del Poder Ejecutivo, del conocimiento de este tipo de configuraciones familiares. Tal cual. Sí, efectivamente fue un honor haberla tenido ahí acompañándonos ayer. El libro se puede comprar directamente en la editorial www.lapollera.cl y si no, está disponible también, lo pueden googlear y yo ya hice un poco el ejercicio adelantándome a esta pregunta y sé que están en distintas librerías, así que se puede comprar en formato físico y también en ebook. Muchas gracias. Un abrazo, gracias por estar con nosotros y también gracias por ser una familia de acogida, porque sin duda es un tremendo aporte para nuestro país. Un abrazo. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Luis. Un abrazo para ustedes también. Muy buenos días. Sí, igualmente son las 9 de la mañana con 57 minutos, ya lo sabes, una nueva alternativa que se suma también para ir llenando nuestra biblioteca. A propósito de lo que hablabas de la familia acogida del presidente, ¿cómo no olvidar al Superman que andaba dando vuelta para la votación, de una de las votaciones que estaba ahí dando vuelta el chiquitito? Sí. Y después creo que la otra votación fue vestido de otro superhéroe, parece. Como niños que son. Sin duda. Y que está feliz, y eso es lo lindo. Eso es lo importante.